Yo hoy tengo un propósito central en mi charla que tiene que ver con una problemática que observo frecuentemente en mi rol como consultor cuando trabajo con gente de recursos humanos y con áreas de recursos humanos. Y la problemática es que muchas veces, y hasta les diría que en general, no se considera al área de recursos humanos como un factor estratégico del negocio. Generalmente en las mesas de decisión del negocio, la gente de recursos humanos no se le invita. ¿Les pasa eso a ustedes? ¿Sí? Es más, muchas veces la gente de recursos humanos es la última en enterarse de hacia dónde va el negocio, la estrategia y las iniciativas del negocio. Cuando se supone que si tenemos que preparar a la gente para esas iniciativas, para llevar adelante esas estrategias, deberíamos ser, no sé si los primeros, pero deberíamos enterarnos muy rápido, ¿o no? ¿Tienen esa problemática? Levanten la mano, a ver, hacemos una medición rápida. Bueno, mucha gente con esa problemática. Mi propósito va a ser intentar ayudarles en eso y darles algunas herramientas que puedan aplicar inmediatamente cuando salen de acá para mejorar en ese factor y para empezar a ser considerados en esa mesa de decisiones estratégicas. Quiero partir con un dato. A ver si esto... Okay. Veamos este dato. El 85% de los ejecutivos, a mí como coach ejecutivo me toca hablar muy frecuentemente con diferentes ejecutivos de diferentes partes del mundo y que me suelen decir, mirá, Carlos, datos tenemos un montón, pero muchas veces perdemos de vista, perdemos el foco de para qué tantos datos, por qué no los volcamos a una estrategia, por qué no hacemos nada con esos datos. Incluso muchas veces caemos en una parálisis por análisis, analizando datos que me cuesta procesar y volcarlos a una estrategia, que si no los tengo en una estrategia, mucho menos lo voy a poder implementar, es decir, que no se van a desprender acciones de esos datos. ¿Y qué sucede con eso? El mundo cambia cada vez más rápido. Marina decía, el mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo. En forma acelerada todo el tiempo hay cambios. Y si estamos en parálisis por análisis, estamos quedando fuera de ese mundo que cambia tan rápido. Entonces, qué importante tener datos, pero aún más importante es que esos datos sean el alimento para una estrategia de gestión del capital humano que esté alineada a la estrategia del negocio. Eso es central. Que el foco no esté puesto en los datos, sino, y acá les dejo la primera reflexión, el para qué de los datos. ¿Qué vamos a hacer con esos datos? ¿En qué estrategia van a derivar? ¿Y cómo los vamos a implementar? Porque si no, así como tenemos la mesa directiva, que no llama a los de recursos humanos para la estrategia, después también tenemos a la gente que dice que los de recursos humanos nos pasan encuestas todo el tiempo para recolectar datos y después no hacen nada. ¿Han escuchado eso? Veo caritas que se ríen que dicen, claro, sí, me ha pasado. Bueno, entonces necesitamos preguntarnos ante cada encuesta, ante cada recopilación de datos, ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿De qué nos va a servir? ¿Qué estrategia vamos a formular? Con esa estrategia, ¿cómo la vamos a bajar a una implementación, a acciones? Porque tenemos generalmente en recursos humanos muchísima data, por ejemplo, de compromiso, de rotación, de ausentismo, son las más típicas. Podemos medir también la parte de clima, la famosa encuesta de clima, skills, competencias, cómo está nuestra gente para desempeñarse en forma efectiva ante lo que tiene que realizar. Ahora, de nuevo, con estos datos, ¿qué vamos a hacer?
Y esto es central. Los datos tienen que estar al servicio de la estrategia. Estrategia que hoy voy a dividir en dos. La estrategia de gestión del capital humano. Levanten la mano acá quien tiene una estrategia clara de gestión de capital humano. Poco. Bueno, hay trabajo para hacer ahí y les voy a dejar una herramienta para que lo puedan hacer. Y esa estrategia de gestión de capital humano tiene que estar alineada a la estrategia del negocio. Porque es la única forma que nos empiecen a considerar en la mesa de toma de decisiones del negocio. Que digan, acá recursos humanos en esta mesa no puede faltar, porque son factores claves. Ahora, eso depende de nuestra estrategia. Entonces, acá empezamos a ver que tenemos negocio, por un lado, que tenemos people, personas, recursos humanos, por otro lado, y que como ya suele decir el gran Dave Ulrich, recursos humanos está en el centro. Es ese factor estratégico que puede alinear personas y negocio. Porque en definitiva el negocio lo hacen las personas. Entonces nuestro rol es clave, nuestro rol es estratégico. Ahora, ¿por qué no lo estamos pudiendo comunicar para que se nos considere como estratégicos realmente? Entonces acá algunas preguntas que quiero que ustedes empiecen a considerar y empiecen a reflexionar sobre esto. Por eso no quiero que esto que iniciamos en esta exposición quede en esta exposición. Quiero que lo sigan conversando post-evento, que lo conversen mañana a la mañana con su equipo, si tienen equipo, que siga esa conversación durante la semana y que puedan trabajar en esto. Muchas veces, desde recursos humanos, caemos en el sesgo de mirar solo a las personas. Entonces sabemos muy bien qué necesitan las personas, cuáles son sus necesidades, qué quieren lograr. Pero con esa mirada, que no digo, guarda, no digo que esté mal, es central que miremos a las personas. Ahora, no podemos desconectarnos de la otra parte del negocio. Además de mirar a las personas, de conocer qué es lo que quieren, cuáles son sus motivaciones, qué necesitan, cómo podemos agregarle valor a las personas, cómo podemos ayudarles. Además de eso, también tenemos que empezar a escuchar a los directivos, a quienes toman decisiones estratégicas de negocio, a los clientes, a los proveedores, empezar a mirar el negocio como un todo, con una mirada sistémica, que nos permita responder a estas preguntas. ¿Qué dicen los directivos? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué quieren lograr los directivos? ¿Hacia dónde quieren llevar la empresa? ¿Hacia dónde están mirando la estrategia del negocio? Y esto es clave, porque estoy seguro que ustedes dicen, me gustaría ser más escuchado desde mi rol de recursos humanos. Ahora, muchas veces para ser más escuchado hay que empezar a escuchar. Entonces, ¿cuánto están escuchando ustedes a los directivos, a los clientes, a los proveedores, para conocer tanto del negocio que digan, acá recursos humanos en esta mesa no puede faltar? Porque son claves y son los que nos pueden ayudar justamente como este socio estratégico a cumplir con esa estrategia, a llevar al negocio hacia donde queremos llevarlo y de esa manera prosperar como negocio donde prosperan las personas. De nuevo, esto no excluye la mirada hacia las personas, sino que le da una visión sistémica. Es mirar las personas pero sin sesgo. Empezar a mirar a las personas y al negocio. No es negocio o personas, es negocio y personas, personas y negocio. Y en esto les voy a traer algunas herramientas que se desprenden básicamente de estos 4 elementos. Siempre en una organización tenemos una estrategia de negocio, hacia dónde vamos, cuál es el rumbo, cuál es el norte, cómo vamos a lograr eso que nos estamos formulando.
y tenemos una estrategia en base a eso. Que ahí, por ejemplo, pueden utilizar lo que se mencionaba en la charla anterior de los OKR. Entonces, a través de los OKR podemos formular una estrategia. Esa estrategia la tenemos que bajar a una táctica. En la táctica le podemos poner objetivos mucho más específicos, más pequeños, más de corto plazo, indicadores de medición. Los KPIs, por ejemplo, pueden estar justamente en la parte táctica, por eso son complementarios, y esa táctica tiene que derivar en acciones. Donde ahí, por ejemplo, también pueden utilizar metodologías ágiles, como por ejemplo el Kanban, que permite decir, bueno, cuáles son nuestras metas y objetivos y cómo nos estamos moviendo hacia el cumplimiento de eso. O qué hay que revisar, qué hay que corregir para finalmente cumplirlo. Entonces, de esa manera trabajamos en acciones y eliminamos esto de que la gente diga, che, los de recursos humanos todo el tiempo nos piden encuestas, etcétera, etcétera, pero no hacen nada con esos datos. Bueno, entonces tenemos que convertir los datos en estrategia, la estrategia en táctica y la táctica en acción. Sin acciones no hay cambios. Y sin cambios no pasa nada. Volvemos a la parálisis por análisis. Tenemos un montón de data, ¿y qué hacemos con eso? Nada. Entonces, ¿para qué recolectamos tanta data? Ahora no hablé, ustedes se habrán dado cuenta, y quizás estén pensando, se olvidó de la cultura. ¿Qué por la estrategia? No me olvidé de la cultura, pero lo dejé para el último, porque es el factor central, es el factor más importante, porque no existe estrategia sin cultura. No lo digo yo, ya lo decía Peter Drucker. Peter Drucker, ustedes recordarán que decía, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Un genio, Peter Drucker. Ustedes se darán cuenta cuántas estrategias e iniciativas de cambio que se plantean, que las plantea el área de recursos humanos o cualquier otra área, mueren. No pasa nada. ¿Qué pasó? Se lo comió la cultura. Porque la cultura la tenemos que empezar a ver como los hábitos que están arraigados en el sistema organizacional. Es el famoso, acá las cosas se hacen así. Entonces, si eso está arraigado, lo que tenemos que trabajar es en eso para desarmarlo, para generar nuevos hábitos, y entonces ahí la estrategia va a ser viable. Hoy las neurociencias nos dicen que el 95%, escuchen bien el número, el 95% de nuestras decisiones y acciones diarias corresponden con la parte inconsciente, involuntaria y automática. Es decir, hábitos. La mayoría de lo que hacemos día a día, incluso como personas, no solo en la empresa, vamos al trabajo por el mismo lugar, comemos en los mismos lugares, y nos vamos de vacaciones, hay gente que vacaciona todos los años hasta en el mismo lugar. Dígame si eso no son hábitos. Hay que desarmar algunos. Imagínense eso en la organización. Entonces tenemos que hacer un trabajo cultural para transformar esos hábitos, y ahí la estrategia va a poder ser viable. De lo contrario, vamos a tener un montón de planes hermosos y no podemos lograr ninguno. ¿Y cómo se influyen esos hábitos? Se influye generando conciencia y despertando motivación. Eso ya lo dice el modelo ADKAR. En toda iniciativa de cambio, primero tenemos que partir de generar conciencia, que la gente diga, ah, te juro que no me había dado cuenta de esto. Qué bueno que está esto. Una vez que se despertó esa conciencia, segundo paso, tiene que haber motivación. La gente, además de decir, che, te juro que siempre lo hice así, pero nunca me pregunté por qué, y ahora me doy cuenta que podría hacerlo de otra forma mucho más efectiva, y que digan, quiero hacerlo de esa forma más efectiva. Que se despierte la motivación a. Entonces, de esa manera empieza a transformarse la cultura, y la estrategia y todo lo que viene detrás de la estrategia pasa a ser viable. Y ahora me dirán, ¿cómo hago eso? Y para ello quiero decirles, en forma muy simple, que la cultura organizacional es como una mente colectiva.
De hecho, es una mente colectiva. Ustedes piensen que nosotros como seres humanos tenemos un cerebro, pero no hay una mente en nuestra cabeza. Si nos abren el cráneo y dicen, a ver, ¿dónde está la mente? No está la mente. Lo que tenemos son conexiones neuronales, son neuronas que se conectan, eso se llama justamente la sinaptogénesis, conexiones neuronales, y de esas conexiones, de lo que vamos generando, aprendiendo, etcétera, y los hábitos que vamos desarrollando, tenemos una emergente que llamamos mente. Ahora, así como tenemos una mente individual, en la empresa tenemos una mente colectiva, que son las conversaciones que se dan todos los días en la empresa, que dicen acá las cosas las hacemos así, mira, esto no lo hagas, porque sí, todo muy lindo, te dicen que la empresa ahora quiere innovar, pero te llegás a equivocar y agarrate. A mí me da risa cuando me llaman para trabajar en innovación y ante cualquier equivocación de las personas, lo primero que hacen es castigar, reprimir. Entonces, ¿la gente se va a animar a hacer algo diferente si va a ser castigada si se equivoca? No. Todas esas conversaciones que no están escritas en ningún manual, pero todos las conocemos muy bien en las empresas. Sabemos qué se reconoce, qué no se reconoce, qué se valora, qué no, y esa mente colectiva genera lo que llamamos cultura. Entonces, para transformar la cultura tenemos que transformar la mente colectiva de la empresa y que a partir de esa nueva conciencia y de ese despertarse de motivación, la gente empieza a desarrollar nuevos hábitos para que la estrategia de cambio, las nuevas iniciativas puedan ser viables, puedan ser posibles. Incluso en esto, hoy estamos hablando mucho de datos. Para trabajar con datos, atención porque también tenemos que trabajar en la cultura y en una cultura que esté basada en la toma de decisiones en relación a datos, que no es lo común de las empresas, por sobre todo de las pymes, que generalmente no importa tanto cuánta data haya, porque la decisión final va a depender o de la jerarquía, o del tipo de relación, o de la antigüedad. Entonces sí, están muy lindos los datos, pero la decisión final la toma tal. ¿Es así o no? Entonces, incluso para aprovechar esos datos, tenemos que trabajar en una cultura que permita una estrategia basada en toma de decisiones de data. Por eso, el factor cultural que hacemos en la gestión de capital humano es clave. Ahora tenemos que saber comunicarlo a eso, para que digan de nuevo, en esta mesa de toma de decisiones estratégicas, recursos humanos no puede faltar. Eso tenemos que lograr. No sé qué. ¿Lo estás manejando vos o soy...? Sí, porfa. Un poco más atrás. Ahí, bien, ahí sí avancemos. Bien, esto es lo que les decía, trabajar en la cultura, y en esa cultura tenemos que lograr alinear, yo les dije, la estrategia de gestión de capital humano con la estrategia del negocio. Donde en la estrategia de gestión de capital humano trabajamos en los hábitos y en las acciones de las personas. Porque muchas veces esas acciones que llevan a cabo las personas no están alineadas a la estrategia del negocio. Y ahora veamos datos sobre eso. Primer dato, quedémonos en el primero. El 60% de las organizaciones no vincula sus presupuestos con la estrategia del negocio. ¿Para qué hacemos una estrategia? Vamos al segundo. El 85% de los equipos emplean menos de 1 hora al mes en discutir, debatir, conversar la estrategia del negocio. Ustedes, ¿cuándo fue la última vez que se sentaron a conversar sobre la estrategia del negocio? No pasa. ¿Se dan cuenta? Vayamos al tercero, es peor todavía. Solo un 5% de la fuerza laboral comprende la estrategia del negocio.
Entonces, de nuevo, ¿para qué tanta data si no vamos a hacer nada con ello? No digo que la data esté mal, digo que hay que hacer algo con ella. Hay que diseñar una estrategia de gestión de capital humano, quienes estamos en eso, alineado a la estrategia del negocio. Entonces, pregunta para que reflexionemos juntos a dónde estamos parados, que miremos así como en el GPS y decir, che, ¿y yo acá dónde estoy? Porque si voy a ir hacia un nuevo management, una nueva manera de gestionar el capital humano, una estrategia de gestión de capital humano, para llegar a ese lugar primero tengo que preguntarme dónde estoy. Entonces pregunta, para que ustedes reflexionen, ¿cuánto tiempo dedican a la formulación estratégica? Creo que eso ya se respondió cuando me dijeron que no tienen una estrategia de gestión de capital humano. Bueno, empecemos por ahí. Y no se preocupen que les voy a dar una herramienta muy simple para que lo puedan hacer. Segunda pregunta y reflexión, ¿cuánto tiempo dedican ustedes semanalmente a acciones de cultura? Porque si dijimos que la cultura se come la estrategia en el desayuno, que la cultura es una mente colectiva, que se desprenden hábitos y que la gente hace lo que hace de acuerdo a sus hábitos, tenemos que trabajar en eso. Veo caritas reflexivas como que me hacen inferir, hay mucho trabajo que hacer ahí. Qué bueno eso. Veámoslo como una oportunidad. Y acá podemos hacer un rápido y sencillo diagnóstico de dónde estamos parados. Esto se desprende justamente del modelo de Dave Ulrich, del Business Partner, que es convertirnos en un socio estratégico para la empresa. Y podemos ver que hay servicios de recursos humanos que son tácticos, que, como se ve, no agrega demasiado valor al negocio, sino que simplemente es una parte funcional. Ahí está, por ejemplo, adquisición del talento, toda la parte de captación, compensaciones. Son servicios funcionales. Y después, más arriba, tenemos los servicios estratégicos, que son los que más valor agregan al negocio. Ahora, por supuesto, también requieren mayor nivel de competencia. Tenemos que prepararnos para eso. Ahí, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, lo que les hablé de gestión de la transformación cultural, gestión del cambio, diseño de estrategias de gestión de capital humano alineadas con la estrategia del negocio, para lo cual hay que escuchar a los directivos, a los clientes, a los proveedores, conocer del negocio. Todo ello requiere mayor competencia, pero agrega muchísimo más valor. Entonces ustedes identifiquen dónde están parados y hacia dónde quieren moverse. Y por supuesto, ahí elaboren una estrategia personal. Bueno, ¿qué voy a hacer para llegar a ese lugar? ¿Cómo lo hago? Y para trabajar, yo les dije, les voy a dar una herramienta muy simple, muy fácil para trabajar la gestión del capital humano, y es un modelo Canvas para la gestión de capital humano. Esto no se preocupen que se los voy a dar, van a poder acceder a la presentación y van a poder acceder también a la plantilla del modelo Canvas para empezar a trabajar hoy mismo, mañana mismo, cuando quieran. Van a tener las dos cosas. Ahora, algunas preguntas que quiero que se lleven de acá y que son claves es, la primera, ¿quiénes son mis clientes internos? Eso lo tienen que tener recontra claro. Seguramente lo primero que se viene a la mente es, bueno, los colaboradores. Uno de los clientes internos son los colaboradores. Otro cliente interno son los directivos. Y puede haber más. Tienen que identificarlos muy bien en ese modelo Canvas. Segunda pregunta, ¿qué problemas tiene el negocio? Si no sé cuáles son los problemas del negocio, quédense tranquilos que se van a seguir quedando fuera de la mesa de toma de decisiones estratégicas. Esa pregunta la tienen que responder con total claridad. Piensen en eso. ¿Cuáles son los problemas que tiene el negocio? Tercer pregunta, ¿cómo puedo ayudar a resolver esos problemas? Esa pregunta es clave. Ahí nos convertimos en socios estratégicos del negocio. Si recursos humanos me ayuda a resolver los problemas del negocio,
quiero hablar todo el tiempo con recursos humanos. Fíjense cómo cambia. Cuarta pregunta, ¿qué valor puedo generar? Y también les voy a dar un ejemplo de esto. Veamos este otro dato. Esto es un relevamiento que hace Gallup a nivel mundial, hace uno por año, mide compromiso, y nos dice que solo el 21% de los colaboradores, de las personas en este relevamiento mundial, están comprometidas con su trabajo, con su empleo. Es decir, 2 de cada 10. ¿Cómo podemos llevar adelante una estrategia, una gestión del cambio, nuevas iniciativas, e incluso alcanzar resultados ambiciosos si la gente no está comprometida? Este dato no hay que mirarlo aislado, también tenemos que relacionarlo con el fenómeno de la gran renuncia. ¿Por qué tanta gente se va del empleo incluso sin saber qué es lo que va a hacer de su futuro? Es decir, sin tener un nuevo empleo. Se van porque ya no soportan la organización. La organización a mí me gusta verla como un ecosistema. Como todos los seres humanos vivimos en ecosistemas que nos permiten crecer, desarrollarnos, que despiertan nuestra motivación o que hacen todo lo contrario. Antes hablábamos que podíamos tener gente motivada o desmotivada. A mí en estos tiempos me gusta agregar un tercer ítem, que es, tenemos también desvinculados mentales. Gente que va a trabajar todos los días, pero su cuerpo está ahí. Pero están pensando en cualquier otra cosa y no ven la hora de llegar a su casa. Y esto es lo que nos dice esta encuesta. Claro, ustedes dirán, pero no, pero mi empresa no participó de esta encuesta, a mí no me la enviaron, entonces seguro que mi empresa mide más el compromiso. Bueno, les voy a dar una herramienta para que lo midan. Y después, ojalá que me envíen esos resultados y me digan, Carlos, ¿sabés lo que me dio la encuesta? Tenemos que hacer algo urgente con eso. Claro, pues sin compromiso la gente no se mueve, sin compromiso la gente cumple. Y agreguémosle entre paréntesis a eso, con el mayor desgano posible. Y bueno, hay que hacer las cosas. ¿Hay gente así en sus empresas o no? ¿Se dan cuenta? Entonces veamos cómo recursos humanos puede agregar valor. Porque si tenemos, la gente no está comprometida, es decir, solo 2 de cada 10 personas están comprometidas. Hay 8 que no quieren saber nada con la empresa. Si pudieran irse, se van. Entonces ahí tenemos un costo por ineficiencia. Porque si no hay compromiso, hay cumplimiento, la gente hace las cosas con desgano, entonces hacen lo mínimo, lo entregable, es decir, esto no me lo pediste, me pediste tal cosa, te lo entregué, ya está. Entonces tenemos ineficiencia, tenemos improductividad, eso tiene un costo, que le interesa a los directores de la empresa. Además, esa gente puede estar desvinculada mentalmente. Y que en el momento que aparezca alguna oportunidad afuera, se va. Entonces tenemos también un costo por rotación. O sea, tenemos 2. Además de eso, podemos tener, como la gente se va, costo por adquisición de talento. Entonces les pregunto a ustedes, ¿cuánto valor, volvamos ahí? No, ahí está, gracias. ¿Cuánto valor genera aumentar el compromiso? Muchísimo, enorme. Ahora, generalmente la gente de recursos humanos, ¿qué dice? La gente está poco comprometida, tendríamos que hacer algo. No comunica qué valor va a agregar eso. Y acá lo tenemos recontra claro. Mira, te voy a disminuir el costo de rotación, el costo de improductividad y también el costo de adquisición de talento. Se paga sola la acción esa. Ahí tienen una estrategia de cómo ir a pedir presupuesto. Una herramienta. Claro. Entonces, la importancia con esto de diseñar una estrategia de gestión del capital humano alineada a la estrategia de negocio. Porque, mira, te ayuda a reducir un montón de costos con estas acciones. Soy un aliado clave para vos. Hay que comunicar valor. Y en esto quiero referirme
a la famosa teoría de la optimización de talento, que nos dice que la productividad de una persona está medida de acuerdo al talento por factores que multiplican, relaciones más expectativas claras, más reconocimiento. Quiero bajar esto a un ejemplo muy sencillo y recordar un momento muy alegre para nosotros, los argentinos, que fue el Mundial pasado. Díganme si no hemos tenido selecciones con mucho mejor talento. A ver, Batistuta no salió campeón del mundo, la selección anterior que estaba Verón, Agüero, qué sé yo, ya ni me acuerdo la cantidad de talentos que han pasado por la selección y algunos hasta sigan en primera ronda. ¿Qué pasaba? ¿Se les iba el talento cuando iban al Mundial? No. Y ahí vino un líder como Scaloni que trabajó en lo que está entre paréntesis, las relaciones interpersonales. Uno se veía que ese grupo ya era un equipo, que había confianza, que estaban vinculados, conectados, ya era un equipo sólido. Además, expectativas claras. Yo cuando veía a Julián Álvarez corriendo a todos los defensores rivales todo el tiempo, lo que durara el partido, y si había alargue lo seguía corriendo, yo decía, este pibe sabe muy bien cuál es su función, qué es lo que tiene que hacer. Es decir, las expectativas están claras y además está recontra comprometido con eso. Entonces, eso lo tienen que generar en los equipos de trabajo. No alcanza con el talento. El talento es necesario pero insuficiente si no tengo un equipo que haga que esos talentos se desplieguen a su máximo potencial. Y para eso hay que trabajar en las relaciones, expectativas claras y reconocimiento, algo que falta muchísimo. A la gente se le pide que dé más, que logre objetivos más ambiciosos, pero cuando lo logran, nadie le dice, che, gracias por el enorme trabajo que estás haciendo, por tu compromiso, te lo queremos reconocer. Y para trabajar en esta teoría de optimización de talento, quiero darles una herramienta que es la famosa Q12 de Gallup, que mide compromiso. Esto lo pueden comprar la encuesta de Gallup o pueden incluso diseñarla en forma muy simple en un Google de encuestas y la despliegan a costo cero. Y les voy a dejar algunas preguntas claves que me gustaría hacer una medición rápida. Voy a pedir que levanten la mano quienes responden por sí, con total claridad. Quienes tengan dudas, no levantan la mano. ¿Sé lo que se espera de mí en el trabajo? Poco. Expectativas poco claras, me dice. Y eso pasa generalmente, a ver, más si son empresas familiares. Hay uno que dice, mira, vos tenés que hacer esto. Después viene el otro y dice, no, pero esto no lo haga porque es más importante aquello. No hay expectativas claras. Segundo, ¿cuento con los recursos para desempeñarme en forma efectiva, para hacer mi trabajo correctamente? ¿O hace 6 meses que tengo pedido un presupuesto y no me lo aprueban? Y es algo básico. De nuevo, pocas manos responden como afirmación a eso. Vamos a la tercera. ¿Tengo cada día la oportunidad de hacer lo que mejor sé hacer? Bueno, seguimos más o menos en la misma proporción. Y que corresponde con lo que suelo observar en las empresas. Muchas veces la gente simplemente se convirtió en bomberos, están todo el tiempo apagando incendios, no están haciendo lo que mejor saben hacer. Y la última, en la última semana, ¿he recibido reconocimientos o elogios por un trabajo bien hecho? Bueno, creo que las dos manos me alcanzan para contar las manitos levantadas, con lo cual hay un gran trabajo que hacer en factor reconocimiento. Última, mi líder demuestra tener genuino interés por mí como persona, no como empleado. Bien, bueno, ahí me gusta, hay algunas manos más, así que habla de que por lo menos en el liderazgo se está trabajando. Entonces, para cerrar, lo que les quiero dejar como mensaje es empezar a trabajar en una estrategia que permita alinear personas y negocio, aportando valor
a ambas partes. No es ni solo el negocio ni solo las personas, son ambas partes. Muchas gracias por su atención, por su escucha. Un placer estar aquí. Gracias.